Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. Después de la lluvia aparecen los hongos en la superficie de la tierra como si salieran de la nada. Muchos provienen de un vasto micelio subterráneo que permanece invisible y es en gran parte desconocido. Lo que llamamos hongos, los micólogos le llaman el cuerpo fructífero de un hongo mucho mayor y menos visible. Los levantamientos y las revoluciones a menudo se consideran espontáneos, pero usualmente lo que sentó las bases fueron las organizaciones de base y el trabajo preliminar o clandestino de largo plazo. Rebecca Solnit. En un día de mucha lluvia en Santiago, conversamos con la artista, poeta, cineasta y activista Cecilia Vicuña. Su obra artística está marcada por temas como la destrucción ecológica, los derechos humanos y la homogeneización cultural. Entre los muchos premios que ha ganado se encuentran el Premio León de Oro a la trayectoria en la Bienal de Venecia y el Premio Nacional de Artes Plásticas en Chile. Somos Katy y Seba y este es nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Pero antes, nos gustaría pedirte que consideres apoyarnos con una suscripción mensual en nuestra página de Patreon, por menos de 1,000 pesos o $1. Con tu suscripción vas a estar asegurando que este podcast siga sobreviviendo. Y además vas a tener acceso a videos detrás de cámara, a episodios sin comerciales y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Tu apoyo es súper importante. Vamos con la conversación. Estamos con Cecilia Vicuña. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, gracias. En un día muy lluvioso en Santiago. El verde está feliz. Sí, eso pensaba cuando veía los árboles que se estaban lavando de todo el polvo. Deben estar felices. Sí, y la tierra chupando agüita. Sí, exactamente. Bueno, y pensábamos harto con el SEA cómo partir la conversación. Y bueno, primero queríamos admitir también nuestra gran ignorancia en los temas artísticos. Hemos aprendido mucho sobre ecología, pero poco sobre arte. Y una primera aproximación al trabajo de ustedes fue el año pasado, cuando estábamos caminando por Santiago de visita, porque vivimos en el sur, y se nos ocurrió meternos al Museo Nacional de Bellas Artes, que por casualidad tenía la exhibición de usted. Soñar el agua, creo que se llamaba, ¿no? Y quedamos impresionados primero con el quipu rojo, que era inmenso, y después nos metimos en las distintas salas y yo quedé, pero es que impactada con el tema del niño del plomo. Y me quedé ahí mucho rato, me acuerdo. Y el Seba me fue a buscar y me dijo, ¿qué estás haciendo, Katy, tanto rato aquí metida? Y yo le dije, Seba, lo que pasa es que yo cuando era chiquitita, mi papá trabajaba en la montaña y nos llevaba a mí y a mi hermano por la parte de atrás del Colorado donde se veía el plomo. Y nos decía que ahí había un niño que habían encontrado hace un tiempo atrás y nosotros éramos pequeñitos. Entonces nos quedamos impactados porque al ver la montaña con el viento, la nieve, el frío, imaginarse que ahí había un niño como nosotros era impresionante, po. Entonces esa fue nuestra primera aproximación. Qué maravillosa experiencia. Y que me la cuentes, me encanta porque el niño fue encontrado cuando yo tenía 6 años de edad. Y yo había nacido al borde del río Mapocho. ¿Ya? Y cuando yo tenía como unos 8 años, llevaron a todos los escolares a ver al niño exhibido en el Museo Nacional de Historia Natural, como si fuera un objeto, cacharritos, canastitos, plonchitos y un niño. Un niño. Entonces yo tengo el recuerdo de haberlo visto así a una distancia, digamos, de menos de 1 metro, en que el niño y yo solamente estábamos separados por un vidrio.
Y yo recuerdo vívidamente ese momento en que yo lo vi y pensé que era niña, porque tenía unas trencitas largas, y tenía una faldita, y yo me di cuenta que era igual a mí, de mi mismo tamaño, de mi misma edad, y yo sentí que a mí me faltaba poco tiempo para ser igual. Entonces se produjo como una especie de traslación en la cual el niño, niña y yo éramos la misma cosa. Y tengo el recuerdo de que yo me quedé ahí como transfigurada, traslapada, no sé cómo decirlo, frente al vidrio, y que los otros niños se empujaban, gritaban y jugaban y todo, y ninguno estaba pensando, sintiendo la realidad de ese niño. Y después de muchos años, cuando fue el desastre de Pascualama, a mí me habían invitado a hacer una exposición, a participar en una exposición de mujeres que se iba a situar debajo de la Moneda, en el Palacio, creo que se llama Palacio Cultural de la Moneda o algo así. Y eso era conectado, pronto iba a haber elecciones, ¿no? Y entonces para el día de la elección, yo no podía votar todavía porque el registro civil había sido quemado durante la época de la dictadura, y yo, como vivo afuera, no había renovado mi derecho al voto, y para mí el voto es sagrado. Entonces decidí poner mi voto al pie del glaciar del Plomo. Entonces hice un quipu rojo, que es la madre del quipu que tuviste. Y cuando hice ese quipu, incluso antes de que yo hiciera el quipu, cuando yo me disponía a encluquillarme, bajaron 2 cóndores. Y entonces mi pareja, Jim Hearn, él estaba filmando y vio cómo el cóndor bajó y extendió sus alas para que su sombra me abrazara. Entonces era como que el cóndor quería participar en ese ruego para que se acabaran las minas y los glaciares pudieran vivir. Entonces eso se convirtió en una carta a Michelle Bachelet para que ella comprendiera que la sangre y el agua eran una sola cosa, y era un quipu menstrual. Y varios años después de que yo había hecho esa obra, supe que el niño del Plomo había sido enterrado vivo al borde del río Mapocho, para que, según mi interpretación, para que nunca faltara el agua, y que en su mano tenía unas hebras rojas. Entonces a mí me pareció que ya esa relación entre la sangre menstrual y el agua ya estaba establecida en el mundo precolombino de acá. Creo que soy la única persona que piensa así. Nunca lo he leído en un documento arqueológico o antropológico, pero no me extrañaría que algún día se confirmara. Y entonces, bueno, el niño ya no está allá arriba. El niño ahora está, tengo entendido, en un museo o algún lugar donde lo tienen protegido, creo. Fue extraído por pirquineros que lo sacaron de ahí para robar los tesoros y que vendieron al niño como un trofeo al Museo de Historia Natural. Y en el Museo de Historia Natural lo exhibieron por mucho tiempo hasta que descubrieron que se estaba descomponiendo. Entonces ahí crearon una réplica, que es la que se ve hoy día, y el niño verdadero lo tienen en un refrigerador para que no se siga descomponiendo. Me acuerdo cuando yo era pequeñita y veía eso, o sea, veía el plomo desde una distancia, pensaba, ¿y no se sentirá solo el niño allá arriba? Me daba pena siempre. Pensaba en el niñito. Qué lindo, y no sabías que él ya no estaba. Claro, en el fondo ya no estaba físicamente, claro, su cuerpo. Lo sacaron me parece que es el año 54. Sí.
Y bueno, y justamente lo que ocurre ahora es que Santiago se está quedando sin agua. Exacto. Y yo he subido a hacer ofrendas allá arriba precisamente por esa razón, porque nunca es suficiente todo lo que uno puede hacer, porque Chile entero está convertido en una mina. Y por lo tanto, Chile es uno de los primeros países que se va a quedar completamente seco, porque las minas destruyen los glaciares, destruyen los ríos, destruyen los cursos de agua. Entonces es un acto criminal permitir que toda esta tierra se convierta en una mina. Y justamente eso es lo que está ocurriendo ahora en Parque Andino Juncal, ¿no? Que hicieron ustedes una, ¿cómo le llamaron? ¿Una ceremonia o un acto artístico? Creo que lo tengo anotado. Para proteger al glaciar de ahí arriba. Claro, lo que yo vengo haciendo hace muchos años es quipus vivos, ¿ves? Porque en el universo andino no solamente existía el quipu físico, que yo lo convertí en un poema o en una escultura como tú lo viste, sino existía también el quipu ritual, que era un grupo grande de gente que se entretejía, ¿ves? Entonces yo hago también ese tipo de quipus. Entonces por eso fuimos para allá y pusimos un llamado y llegaron creo que 55 personas para hacer ese tejido vivo, un quipu de encuentro, y que culminó, o sea, empezamos con una ofrenda, porque en Juncal está, digamos, la casa donde se reúnen los guardaparques. La situaron en un punto que en el mundo andino se llama Tincuy, que es un encuentro de dos pequeños esteros que son los que van a convertirse en el río Juncal, que va a alimentar al río Concagua. Y ese punto de encuentro de dos ríos es un lugar sagrado, porque es un lugar de transformación. Entonces ahí hicimos 2 ceremonias, y esas 2 ceremonias después se, digamos, concatenaron en una asamblea que hicimos en un punto en que nos reunimos a conversar sobre lo que habíamos hecho. Y es una ceremonia que es a la misma vez dedicada a los apus, a las montañas como seres de espíritu y de fuerza, y a las personas, y a la tierra, y a todos los animales, y a las aguas mismas. Entonces es algo de una emoción y una belleza impresionante. ¿Y cree que esos actos poéticos pueden ser transformativos, no solo para las personas que participan, sino que para más personas que puedan influir en mejorar la situación? Bueno, esa es la idea. La idea, yo vengo haciendo este tipo de actos colectivos hace varias décadas, y te puedo decir que cada vez son más impresionantes y más fuertes, porque hay cada vez más gente que desea plegarse, desea participar. Y es cuando hay ese deseo compartido, y ese deseo compartido por un grupo, la tierra lo siente, la energía colectiva de la humanidad y de la sociedad lo siente. Entonces es una forma en que nos damos fuerza unos a otros, y porque en este momento tener fe en que es posible cambiar la destrucción es lo más difícil, porque somos bombardeados por imágenes de infinitos desastres y violencia contra los seres humanos, la tierra, las especies, el agua, todo, ¿no? Entonces la contrapartida de eso es creer que es posible y que aún estamos a tiempo. Y estamos a tiempo absolutamente, pero hay que actuar ya. No se puede esperar ni un minuto. Entonces, los que participamos en ese tipo de rituales colectivos tenemos conciencia de eso, y lo hacemos con el cuerpo, con el alma, con los pies, con las manos, y genera un gozo, una fuerza y una alegría que en este momento también está en vías de extinción, la alegría y la confianza, creer los unos en los otros. Sí, totalmente. Eso lo hablamos justo hace poquito con el Sebas, que salió una noticia internacional donde encuestaban a los científicos del clima, ¿no? Y decían que la gran mayoría de los científicos estaban muy
bajoneados y pesimistas sobre la situación actual, que tienen razón de sentirse así, pero ahí me di cuenta y dije, chuta, lo más difícil va a ser convencer a las personas de que no estamos como ante el fin del mundo, o sea, que depende de nosotros tomar la decisión de creer que es posible hacer algo al respecto y no quedarse en el pesimismo. Claro, yo creo que yo hice una palabra arma con respecto de la palabra convencer. Fíjate que la hermosura de esa palabra, con quiere decir tú y yo juntos, y vencer quiere decir vencer juntos. ¿Ves? Entonces yo creo, yo lo convertí en un poema, porque yo he hecho muchos poemas que son de una sola palabra abierta. Entonces, convencer dice, ven conmigo a vencer. Entonces, yo creo que el esfuerzo no es convencer, el esfuerzo es invitar a participar. Porque una vez que una persona participa, aunque no crea que es posible, al solo participar, sus sentimientos pueden cambiar. Y ya se sabe, los historiadores y sociólogos que han estudiado, cuando ha habido cambios en la humanidad, es cuando cambia el universo emocional. Por eso es que el arte es importante y la poesía, ¿ves? Porque el sentir humano es lo que tiene que cambiar. El dolor frente a ver que este es el último representante de esa mariposa, de ese pajarito, de esa serpiente, de ese arbolito. Entonces eso es algo que te conmueve el alma. Y para encontrar un ser humano que no se conmueva con eso es difícil. Porque todos los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿ves? Uh-huh. Entonces yo creo que lo que falta es ese ánimo para partir, para convocar, para unirse. Sí, convencer en el sentido de que yo le voy a decir a otra persona qué es lo que hay que hacer, creo que es así. No es esa la respuesta, tal como dijo usted. Porque yo tampoco tengo la respuesta, ¿no? Nadie la tiene y eso es lo fantástico, ¿te fijas? El hecho de que no sepamos cómo tenemos que hacer ni qué hacer, para mí es una cosa positiva más que negativa, ¿ves? ¿Por qué es positiva? Porque nos obliga a crear, nos obliga a sentir y pensar, a sentir y pensar de otro modo, a abrirnos a que al no saber se pueden descubrir nuevos saberes, nuevos conocimientos que están en nosotros pero están sepultados. Deben estar bien sepultados. Sí. Archisepultados. Sí, es verdad. Bueno, pero fíjate, los hongos, por ejemplo. Yo creo que los hongos son como un gran ejemplo porque ellos viven sepultados. Ellos están siempre debajo, adentro, ¿ves? Y afloran cuando las condiciones lo permiten. Y si las condiciones lo permiten, afloran igual. Sí, los hongos son todo lo que uno no ve. Y aparecen solo a veces. Ayer vi una imagen fantástica de unos hongos que habían roto el asfalto de un camino para poder surgir. Sí. Por eso quizás ahora también están tan de moda que hay muchos festivales de hongo. Hace poco hubo un festival de hongo en Pucón. Quizás sin saberlo, mucha gente sin darse cuenta está viendo que los hongos tienen también muchas respuestas. Claro que sí, ¿no? Es un universo que está apareciendo en todas partes y con justa razón, porque sin hongos no puede haber bosque, no puede haber plantas. Los hongos hicieron posible que las plantas colonizaran del mar a la tierra. ¿Te fijas? Entonces, si eso sucedió hace millones de años, nosotros que queremos preservar la existencia de los bosques y del verde para que la tierra no se vuelva un infierno ardiente, no se puede hacer sin hongo. Otra cosa que me encanta de los hongos, pero hablando un poco de esto, es que yo a veces trabajo en evaluación ambiental cuando un proyecto como una minera se quiere instalar, hacen un estudio de impacto ambiental. Entonces yo por el otro lado tengo que atacarlos porque yo trabajo con la comunidad afectada. Y ahí me di cuenta de que cuando ellos ahora están obligados a hacer estudios de hongo, y los hongos conectan todo, conectan el suelo con los árboles, con todo lo que hay en el medio ambiente.
Entonces, siempre los estudios tratan de ver todo por separado, el suelo Claro. por separado, agua por separado, plantas por separado, pero cuando estudian hongos tienen que juntarlo todo. ¿Te fijas? Entonces el hongo es una subversión, Sí. es lo que da vuelta a todo. Sí. Entonces, por eso son tan fantásticos. Y ahora, por ejemplo, hasta hay un movimiento en Estados Unidos iniciado por Paul Stamets, que este es una persona, es un naturalista, es decir, una persona silvestre como cualquier otra, que se fue haciendo científico en la práctica. Y él ha descubierto que, por ejemplo, los polinizadores, las abejas, se pueden curar de esas enfermedades espantosas que las están extinguiendo a través de un producto de micelio, ¿ves? Entonces, las posibilidades curativas de la tierra y de los bosques a través de los hongos son muy poderosas. ¿Y te han interesado también los hongos para tu arte? Claro que sí, ¿Han influenciado? sí, por supuesto. Cuando yo era muy joven, poco después del golpe, es decir, el golpe fue cuando yo estaba estudiando arte en Inglaterra, estaba becada y me faltaban 3 meses para volver a Chile. Entonces, como yo había sido muy pública durante la época de Salvador Allende, obviamente no podía volver a Chile. Entonces, pero tampoco me quería quedar en Europa, a pesar de que me habían dado asilo en Inglaterra. Y entonces me fui a vivir a Colombia. Fui de visita en realidad y me quedé sin darme cuenta 5 años. Y al llegar a Colombia, unos amigos me hablaron de María Sabina. Entonces me hablaron solamente de ella y yo empecé a soñar. Y en sueños yo vi el universo de ella. Y después encontré su libro. Y ella es la gran sabia de los hongos. Entonces yo empecé a pintar ese universo de ella. Y le he hecho ya 2 retratos y ahora estoy haciendo otro retrato más. Porque ella era una mujer indígena, campesina de Huautla, de Jiménez, en la Sierra Mazateca, en México. Y ella y su hermanita tenían un hambre espantoso, no tenían qué comer y empezaron a comer honguitos de puro hambre. Y esos honguitos les daban visiones. Entonces todo el universo poético que ella cantó para curar, ella lo aprendió como ella decía, los niños santos. Entonces yo, como te digo, primero lo conocí en sueños, después lo conocí en su libro. Y me parece que la sabiduría que ellos manifiestan es de otro orden, es del orden más profundo del humano. Es de la parte que nosotros hemos dejado atrás, que hemos olvidado, porque la cultura occidental tiene miedo de lo desconocido. Y sin embargo, el 99% del universo es invisible, es desconocido. Y nosotros somos iguales. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, ni conocemos realmente el mundo en que vivimos, nos imaginamos que lo conocemos y eso es una limitación, es una reducción de las posibilidades del humano. Entonces yo creo que los hongos liberan ese encuentro con otras realidades que existen, no solamente en la realidad común y silvestre, sino en nosotros mismos. Y, por ejemplo, concreto es que les desordenó toda la evaluación ambiental. Eso a mí me da mucha risa. Eso es fantástico, Sí. es un dato genial, ¿ves? Los hongos son tejedores, ¿ves? Y eso, en el universo andino, todo es tejer. Porque tejer es comprender la interdependencia, es comprender la reciprocidad, la interacción permanente y continua entre todos los fenómenos, ¿ves? Entonces tejer no es solamente tejer físicamente, eso es una metáfora. El tejido real es lo que hacen las especies, lo que hacen las formas de simbiosis, las formas micélicas, ¿no? Eso como que aún nos falta, no solo en Chile, yo creo que en muchas partes del mundo nos falta comprender cómo todo está conectado, ¿no? Realmente no lo entendemos aún. Claro, y eso es culpa de la educación tan primaria
ridícula que nosotros estamos usando. Los niños tienen una inteligencia, una curiosidad inmensa, y la educación apaga eso. Apaga el sentido de libertad, el sentido de explorar, el sentido de preguntar. Entonces hay que empezar por cambiar eso. ¿Ves? Liberar la educación. Yo he hecho muchos proyectos educacionales explorando otras formas de educar que no le insertan ideas a los niños, sino que hacen que los niños descubran sus propios sentires y visiones. Me gusta la frase liberar la educación, no la había escuchado. Sí, que habíamos hablado con personas que incentivan a los niños a ir a la naturaleza, a jugar más, y todo eso es como eso, ¿no? Liberar la educación. Claro, hay que liberar el deseo de aprender. Fíjate que la palabra, yo he escrito sobre esto, sobre la palabra educar. Esa por supuesto, es una energía. Duc es el ducto. También está en la palabra conducta. Y el ducto es una comunicación. ¿Te fijas? Entonces, educar para mí es limpiar el ducto para que los niños vean por sus propios ojos. ¡Wow! Yo siento que en el colegio fue al revés. Me llenaron el ducto de ideas y de... No de Te ideas, lo taponaron. Me lo taponaron de datos, de estos 2x2, 3x3, todo eso. Sí. Entonces, si a los niños no los taponan, los mismos niños van a buscar, como busqué yo, por ejemplo, era una niña lectora. Yo me leí la biblioteca entera de mi papá y de mi mamá. Y sin obligarse. Porque nadie me obligó, nadie claro. me dijo, niñita, usted ahora tiene que leer. Sí. Yo exploraba así como exploraba entre los gusanitos, entre los pollos, entre los bosques. Yo exploraba las librerías y las bibliotecas de la misma forma. Por curiosidad, por deseo. Sí. Entonces, no hay que insuflar deseos. Los niños ya nacen llenos de deseos. Entonces, esos deseos están ahí y solamente hay que darles curso, acompañarlos, ¿ves? Y muchas veces niños que quieren estudiar carreras artísticas se les dice que no, porque no van a ganar dinero con eso. Yo quería ser actriz y también me dijeron, Katy, mejor no. Sí, pues eso también es limitar, reducir, controlar, achicar, desempoderar. Esa es la educación actual, no solo en Chile, en todo el mundo. Es un colonizaje, ¿ves? Es un colonizaje destructivo del potencial humano. Claro. Bueno, se dice mucho de que hay que mejorar la educación, ¿no? O liberar la educación, ahora me gusta más. Y de permitirle a los niños que jueguen más, que descubran también la naturaleza. Que la naturaleza tiene que ver con todo esto, ¿no? Absolutamente. Los niños aman. Nadie les tiene que decir que tienen que amar a las plantas o a los animales. Ellos solitos aman eso. Sí. Entonces hay que liberar ese deseo también. ¿Ves? Dejarlos que ellos experimenten, sientan, se ensucian, se caigan, se metan en el barro. Eso es fundamental. Yo crecí así. Yo crecí en el mundo silvestre hasta los 9 años. Y yo considero que ese es el origen de mi arte y mi poesía. Yo no aprendí el arte y la poesía en la escuela ni en la universidad. Yo lo aprendí andando a pata pelada y sumergiéndome en los ríos y en los mares y convirtiéndome en pescado, convirtiéndome en pájaro, convirtiéndome en serpiente. ¿Te fijas? Rodando por el suelo. Sí. Nosotros nos tirábamos. O sea, cada recuerdo que tengo yo, nuestros padres, en esa época cuando yo crecí, en los años 50, no tenían el sentido de que había que proteger al niño, que no se vaya a caer, que está el niño solo. No, nos soltaban y no nos veían en todo el día. Nos soltaban, sí. Y nosotros crecimos así. Y yo, con mucha gente de mi edad con la que he hablado, que son en países europeos, ellos crecieron igual. Entonces es la sociedad represiva y violenta que hay ahora la que le infunde miedo a los padres y ese miedo se transmite a los niños. Entonces los niños se agarran del celular y el celular es lo que destruye el sistema nervioso de los niños. Entonces ellos van a tener menos posibilidades de descubrir quiénes son y explorar su vida interior
y el mundo de relaciones, gracias al celular, es como un instrumento esclavizador. Sí. Me preguntaba de dónde vendrá ese miedo de padres de que tienen miedo de que a su hijo le pase algo. No sé. Es la sociedad violenta, ¿ves? Entonces, como hay una infinita diferencia entre los pobres y los ricos, existe un resentimiento y una rabia. Y esa rabia se transmite, por ejemplo, en la violencia doméstica, en la violencia inter-niños, interbarrio, ¿te fijas? Entonces, los padres tienen razón en el sentido de que hay violencia y que hay peligro. Pero lo que no se está pensando es de dónde viene eso. Eso viene de un sistema que encarcela a la gente en ese miedo. Sí. Sí, pues entonces no sé si será igual, pero es como el miedo que uno tiene a que le roben, a que le quiten sus cosas. Exacto. Su auto, su casa. Es el mismo miedo, ¿ves? Ese es el miedo que liquidó, por ejemplo, a la Constitución. Sí. Es el culto del miedo, porque el miedo favorece al sistema, ¿ves? Sí, pues era un miedo, me acuerdo del movimiento del rechazo en el primer proceso constituyente, que era que decían que nos van a quitar, decían que nos iban a quitar cosas, sí. A los niños. La casa, el derecho a todos los derechos. O sea, fue una campaña tremenda, porque esa campaña es una campaña internacional que se está haciendo en todo el mundo para favorecer a las fuerzas más ultraconservadoras. No es una campaña casual, es ya constituida, estudiada y que usa la inteligencia artificial. Más encima. ¿No será lo mismo como en Estados Unidos ahora que vienen las elecciones y tengo entendido que la gente que vota por Trump siempre tienen miedo, ¿no? De los inmigrantes, miedo. Incluso el tema del cambio climático se volvió político ahí, ¿no? Entonces tienen miedo que va a cambiar todo el sistema. El miedo más grande que tienen es a las mujeres. Y la violencia principal es contra las mujeres. Quitarle los derechos a las mujeres. Ya hay 14 estados donde las mujeres ya no son dueñas de su cuerpo. ¿Ya? Y tú perteneces ya sea a un hombre o al Estado. Es una cosa diabólica, es una cosa apocalíptica lo que trae la cultura ultraconservadora. Con Seba también hablamos de eso, de dónde vendrá ese miedo. Nos parecía que el patriarcado era como el miedo de no sé, de algunos hombres, por ejemplo, a las mujeres. Exacto, porque las mujeres, es decir, mira, nosotros somos seres humanos hace, al parecer, entre 2 y 3 millones de años, que somos biológicamente como somos ahora. ¿Ya? Y entonces el patriarcado no puede tener más de 5.000 años. Si tú te fijas, entonces hay varios millones de evolución y de creatividad humana donde no existía el hecho de que algunos seres son superiores o controladores de los otros, ni dueños de los otros. No existía esclavitud, ¿ves? Entonces el patriarcado comienza con esclavizar a las mujeres. Entonces cuando las mujeres se quieren liberar, aparecen las fuerzas ultraconservadoras para volver a poner a las mujeres en su lugar, como propiedad de los hombres, ¿ves? Entonces por eso nosotras no hemos olvidado que somos seres humanos y que somos seres libres. Y eso es la amenaza para ese sistema. Y por eso, por lógica, somos las mujeres las que tenemos que liberar al planeta de esa fuerza conservadora. Porque no está conservando lo hermoso, está destruyendo la posibilidad de lo hermoso y libre. Si te ha gustado nuestro podcast, nos gustaría pedirte que consideres apoyarnos con una suscripción mensual en Patreon, por menos de $1,000 o $1. No tenemos auspiciadores y toda la producción de este podcast la costeamos con nuestra platita y con los aportes de nuestras y nuestros Patreons. Con tu suscripción vas a tener acceso a nuestros videos detrás de cámara, a episodios sin comerciales
y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Tu apoyo es muy importante. Sigamos con el episodio. Y en una entrevista que te hicieron, creo que hablaron de la liberación también de los hombres, que los hombres estaban muy reprimidos. Pero claro, porque fíjate tú, o sea, yo siempre pienso en mis amigos hombres y en mis parejas, porque yo siempre he tenido parejas hombres, a quienes he amado inmensamente. Y siempre me da mucha pena que tú te encuentras con un hombre sensible, inteligente, y que tiene ese conflicto, no sé si te pasa a ti, que se supone que tú tienes que dominar, que tienen como la idea de que ellos deben ser dominantes. Entonces esa es una idea impuesta, porque la idea es una cooperación, es una interacción, es un de igual a igual. Y un de igual a igual es una delicia indescriptible, pero es muy difícil y muy rara, porque los hombres tienen mucho más miedo que las mujeres. ¿Te fijas? Y yo creo que hay seguramente una lógica biológica que las mujeres no tenemos derecho a tener miedo porque la vida depende de nosotras. ¿Ves? Si tú estás embarazada, una mujer embarazada es dispuesta a cualquier cosa para defender a ese bebé. Una mujer que es madre joven es capaz de cualquier fuerza sobrehumana. ¿Te fijas? Entonces ese potencial de fuerza creadora que tienen las mujeres es infinito. Sí. Y el cosmos está organizado así. Entre los animales es igual. Entonces los pobres hombres están sujetos a una obligación de ser más fuertes que las mujeres, pero eso no es real. Los hombres y las mujeres somos fuertes en la unión, en la cooperación. Sí. También hablando con mi mamá, ella me contaba que para ella la experiencia de embarazarse y de vivir el parto, me dijo, creo que fue ella la que me dijo que fue una experiencia tan fuerte y potente como encontrarse con la muerte. Y eso, claro, biológicamente lo pueden vivir las mujeres que tienen hijos. Exacto, y si tú piensas, o sea, en la cultura, ¿se valora ese valor de las mujeres de parir? En las culturas actuales, no, en absoluto. En las culturas antiguas, por ejemplo, piensa en México, los seres heroicos eran las mujeres que morían en parto y los que morían en la guerra para defender a su comunidad. ¿Te fijas? Entonces eso es otra perspectiva de que el valor máximo, el valor más poderoso es dar la vida por los demás. ¿Ves? Sí. Ahora, en nuestra sociedad se ve como un lastre, como una mujer se va a embarazar, no va a ir al trabajo, lo ven como algo que no ayuda al desarrollo, sino que lo ralentiza. Pero fíjate qué interesante lo que está pasando biológicamente, es que hay cada vez menos niños en el mundo. Sí. Eso por una parte. Por otra parte, hay cada vez menos producción de semen. Y hace 2 días me enteré que también está desapareciendo la menstruación. ¿También? Sí. ¿Por qué será? Todo eso es por la contaminación, por los plaguicidas, los microplásticos. O sea, no se sabe exactamente, pero es indudable que tiene que ser la contaminación química. ¿Ves? Y también yo digo que un factor importante es el factor espiritual, que la gente está deprimida, no ve una salida a esta situación de opresión en que estamos todos esclavizados. Por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos y se ha publicado recientemente varios estudios que indican que los norteamericanos son uno de los pueblos más oprimidos del mundo, en cuanto a que trabajan más que nadie, viven menos que nadie, tienen más cáncer que las otras personas y que ganan mucho menos de lo que ganaban hace 50 años. Entonces tú te fijas, o sea, los norteamericanos oprimen y causan guerras horrorosas, monstruosas en el planeta, pero también le hacen ese daño mortal a su propio pueblo. ¿Ves? Y justamente en Estados Unidos uno suele ver estos como ataques terroristas o gente que le dispara a otra, porque, bueno, también porque las armas están muy legalizadas allá,
Pero debe tener que ver con eso, ¿no? Como gente que explota. Explota. ¿Y a quién se dirigen esos balazos? Generalmente a los niños, generalmente a las escuelas. Es la principal razón de muerte en Estados Unidos de los niños, son los balazos. ¿Te fijas? Entonces esa es una expresión radical de la violencia de que estábamos hablando, ¿ves? Entonces hay un resentimiento, porque los seres humanos no existimos para eso, no existimos para ser abusados y explotados en la forma en que estamos siendo abusados y explotados, ¿ves? ¿Y tú cómo vives en Nueva York, que es una enorme ciudad, me imagino? ¿Ves mucha diferencia entre las personas de allá y las de acá de Santiago? Sí, la principal, veo muchas diferencias. Por el lado así hermoso, veo que aquí, a pesar de todo el desastre, la gente tiene más relación cercana de amigos con amigas, amigas y entre ellas, y de familia. Entonces el mundo de relaciones humanas ricas está mucho más vivo acá. Allá la mayor parte de la gente vive sola. La mayor parte de la gente están peleados los unos con los otros, ¿ves? Entonces tú ves allá un tipo de tristeza muy distinta de la que tú ves acá. Si tú te subes, por ejemplo, a un subway, ¿no? Yo, en vez de mirar a mi celular, miro a las personas y les imagino su vida, ¿ya? Entonces para mí es un universo lo que uno ve, ¿no? Y tú ves el cansancio, la fatiga, el abuso, ¿ves? Por otra parte, dentro de todo eso, allá existe todavía una potencia económica que hace que la gente tenga la idea de que puede salir de esa maraña. Entonces eso hace que hay una energía que yo llamo en inglés bubbly, que quiere decir como espumante. Entonces tú sales a las calles, y salir a la calle en Nueva York es encontrar gente que cree que todo es posible. ¿Ves? Aunque no sea real, lo creen. En cambio sales a la calle acá y todos están aplastados. Hoy sí, sí. Porque ya saben que no es posible. Entonces, ¿quién está mejor, el que se lo imagina o el que ya captó que por ahí que no hay caso? ¿Sí? Sí. Entonces, ambos son, yo diría, dos clases de tristeza y de ilusión distinta. Pero no sé si me estoy imaginando esto porque amo a Chile. Yo creo que nosotros no hemos perdido todavía la chance de volver a ser libres, como soñamos con esa constitución, como soñamos antes del golpe militar. Sí. Bueno, y uno a veces se olvida, especialmente si uno vive en Santiago, cree que Santiago es Chile y no es así. Como nosotros ahora vivimos fuera de Santiago, podemos ver distintos tipos de personas también. La gente de campo, la gente que... conocimos la otra vez a un señor que nunca había ido a Santiago y era un gaucho de la Patagonia. Para mí era incomprensible que una persona nunca hubiera ido a Santiago. Entonces son universos súper diversos en todo Chile. Eso es maravilloso. Sí, yo, por ejemplo, cuando vengo a Chile, claro, me quedo aquí por unos días, estar con mi mami y todo eso, pero de inmediato parto a los cerros o parto al mar, porque en Chile todavía es posible hacer eso. Sí. Allá en Estados Unidos hay que tener un permiso especial, hay que ir a un lugar que ya está determinado como un parque. De otro modo, es muy difícil tener acceso a un mundo silvestre. Sí. Pero así todo, claro, en Chile se está destruyendo muy rápido también la naturaleza. Acá, en Latinoamérica, ante todo, se ha hecho ya un estudio de todo el planeta y el lugar del planeta que está más destruido es Latinoamérica, donde el 94% de la biodiversidad ya se perdió. ¿Ves? Es porque nosotros estamos gobernados, toda Latinoamérica, por gobiernos que le han dado la pasada a las corporaciones, a las fuerzas destructoras. Y entonces, incluso cuando aparecen gobiernos progresistas que declaran su intención de ser ecológicos, están atrapados en ese sistema que ya viene por generaciones. Entonces, para que acá se libere
la tierra de esa opresión, va a hacer falta un movimiento masivo de gente que comprenda que... Por eso yo hice la exposición que se llama Soñar el agua. Hay que soñar el agua, hay que soñar y actuar. Porque el sueño es una guía para actuar, no es para quedarse en el sueño. Eso no es la intención del sueño. El sueño te quiere decir algo. Me pregunto, o sea, pareciera que el camino no es mucho por el lado, pienso yo, como gran nacional a nivel político, hacer grandes cambios en la política, porque uno puede ver que, claro, Boric lo intentó o lo intenta, pero no es tan fácil. A veces pensamos que es más en comunidades pequeñas y locales. Es que las dos cosas, no, la una sin la otra no funciona. Si tú te dedicas solamente a la comunidad local, llegan entonces los poderes parlamentarios y te destruyen en 2 segundos. Es decir, las comunidades locales tienen que ser líderes. Y tienen que ser líderes a través de asociarse y unirse a otras comunidades. No puede la gente aislarse. Eso es un sueño, pero un sueño en el sentido negativo. ¿Ves? En el sentido de ilusión. Sí. En cambio, es decir, ¿por qué los parlamentarios viven en un mundo aparte, absolutamente corrupto? Y todo el mundo del poder, ¿no? Claro, y todo el mundo sabe que son corruptos. La mayor parte de los parlamentos del planeta, de los congresos del planeta, son corruptos, así como los sistemas judiciales. Pero eso no quiere decir que el principio político se haya corrompido, ¿ves? Sino que es simplemente el sistema que ha causado eso. Entonces yo creo, como te decía al comienzo, el voto es sagrado. No votar es darles la pasada a los destructores, ¿ves? Entonces hay que asociarse en todas las dimensiones, en las dimensiones creativas, en las dimensiones de enseñanza, en las dimensiones de cuidado, y también en la dimensión pública. Eso es fundamental, porque sin eso no vamos a llegar. Claro. Por ejemplo, donde vimos nosotros en Pucón, se está sabiendo, la gente se está comunicando de que vienen muchos proyectos mineros, se quieran instalar en la cuenca alta de Villarrica, en Curarrehue, donde hay muchas comunidades mapuche. Me parece que principalmente para explotar oro. Wow. Ahora no hay mucha información, pero sí que la gente se está organizando. Y ahí, claro, hay distintas dimensiones, ¿no? Lo local puede ser con un acto poético, artístico, con influencia política, hablando con la municipalidad. Hay distintas formas de luchar contra eso. Hay que hacer todas las formas sin dejar fuera ni una sola. Porque sin eso no vamos a parar esto. Es decir, esta destrucción de que Chile siga siendo una mina. ¿Ves? Fíjate acá lo que está pasando en Santiago. Se acaba de aprobar los bronces. Los bronces es un pecado mortal que va a acabar con la habitabilidad de esta capital. ¿Cómo se puede autorizar algo así? Y sin embargo se ha autorizado, ¿ves? Entonces, este es el momento para que Santiago se movilice, ¿ves? Y bueno, entonces, ahí es donde estamos nosotros, las hormiguitas, los que no somos nada, ¿ves? A lo mejor se empiezan a movilizar fuerte todos cuando abran la llave del agua y no les salga agua. Mira, en Estados Unidos hay cientos de ciudades donde y pueblos, donde tú abres la llave y en vez de salir agua salen llamas. ¿Te fijas? Yo hice una película sobre eso. Y entonces las personas a las que les pasa eso, viene la compañía que trae un camión de agua y los hace firmar un contrato para que ellos se queden callados y así les traen agua por camión. Ya hay cientos de comunidades a las que les pasa eso. Entonces, imaginarse que la gente va a despertar cuando no tenga agua, tampoco sirve. ¿Ves? Es otra ilusión. Nosotros tenemos que trabajar con nuestras ilusiones, confrontar esas ilusiones. Lo que ustedes están haciendo al hacer estas pequeñas grabaciones es algo que ayuda inmensamente porque moviliza el corazón, moviliza el espíritu y las ideas. Ese es un universo ilimitado. Eso es importante. Qué bueno, ojalá que ayude. Por lo menos me ayuda a mí. Y al Seba nos hemos sentido mejor desde que lo empezamos a hacer.
Claro, pero ustedes al hacer un trabajo, esto es lo que cuando yo era joven se llamaba trabajo cultural. Entonces el trabajo cultural tiene que estar asociado a lo que pasa en el territorio. Sí. Tiene que estar asociado a lo que pasa en las cúpulas de poder. Entonces ese es el tejido micélico que tenemos que crear ahora. ¿Ves? De que todas esas esferas estén comunicadas para cambiar esta fuerza destructiva. Y el arte tiene mucho que decir, ¿no? Porque siento yo al crecer en el colegio en Santiago de que menospreciábamos mucho el arte desde pequeño. Nos decían los profes o nosotros decíamos que la clase de arte era como lo más penca, no sé, Una pérdida de tiempo. pérdida de tiempo, se comparaba con otras clases de matemáticas, de biología, y siendo que yo creo que el arte tiene muchas respuestas o no sé. Mira, yo lo que te puedo decir es que países poderosos como Alemania, yo sé que están aumentando cada vez más las horas dedicadas al arte en la educación primaria y secundaria. Porque sin la creatividad, los niños nunca van a poder ser ni grandes ingenieros, ni grandes matemáticos, ni grandes científicos, ni grandes nada. Porque la creatividad y el juego es lo que hace crecer. ¿Te fijas? Entonces esa idea chilena de que el arte es una molestia, un estorbo, o que la historia es algo que nos sirve, es una idea retrógrada y estúpida, ¿no? Como dicen en Brasil, es cretinismo. Cretinismo. Me gusta. Sí. Claro, y si hubiese sido, ¿verdad? Que sabemos que no, que la ingeniería, la matemática y todas esas, las carreras más científicas son las mejores de todas, entonces, ¿por qué no se ha solucionado el tema del cambio climático? Porque no va solo por eso, Claro. va por un tema humano y mucho más profundo también. Claro, y es decir, el cambio climático va a suceder, es decir, la conciencia del cambio climático, como dice Jane Goodall, hay que juntarlo, y esto lo dicen los antiguos sabios de todas las culturas del planeta, mente y corazón en un solo lugar, ¿ves? Porque la ciencia es clave acá, pero si no hay un corazón en la ciencia se va a dedicar a la inteligencia artificial y va a ser como es hasta ahora, en gran medida aliada porque es decir, la ciencia no es aliada de la destrucción, pero Sí. cuando hay, es decir, por ejemplo, para la ciencia ya más compleja se necesitan muchos fondos, y esos fondos se asignan a la investigación cuando la investigación está conectada con la guerra, ¿te fijas? Entonces muchos científicos se están rebelando contra eso, y al científico que se rebela lo echan, ¿ves? Claro, o no recibe los fondos. Y claro, entonces hay muchas formas de marginalizar a los científicos conscientes, que son muchos, yo diría que son la mayoría. No sé porque no soy científica, pero me da la impresión de que los científicos y los artistas tenemos un sentimiento común de que esto hay que hacerlo juntos. Totalmente. Ojalá la comunicación del cambio climático ahora se vuelva más artística, porque ya los científicos siento dijeron todo lo que tenían que decir y dieron todos los datos, todos los gráficos, y eso aún no ha logrado que la gente quiera cambiar. Claro, claro que sí. Y el arte en ese sentido es una fuerza movilizadora. Y siempre ha sido así y seguirá siendo así. ¿Y tú te encuentras como optimista respecto al futuro de la Tierra, de las personas? Yo pienso que sí, pero pienso que no es un optimismo pelotudo, ¿ya? En el sentido de que esto va a pasar solo. No. Yo creo que uno tiene que ser optimista para poder respirar, para poder digerir. Muchos filósofos, incluso Deleuze, ha dicho que si tú estás triste, no puedes ver, no puedes pensar. Entonces, en ese sentido, aunque ser optimista es algo absurdo en este momento, es algo que no está sustentado en nada, es decir, no hay una evidencia como para decir, hay que ser optimista. Algo en nosotros
y que debe ser un sentido muy profundo de vivir, de sobrevivir, sabe que es necesario ser optimista para poder actuar, para poder asociarse, para conectarse con los demás, para creer que eso sirve de algo. Yo, por ejemplo, yo he tenido ya como 3 retrospectivas de mi trabajo. Y a una de las retrospectivas la llamé el fracaso iluminado. Porque yo empecé a invitar a la realización de actos, digamos, colectivos para la Tierra cuando era muy joven, cuando era adolescente. Y nadie me hizo caso nunca. Entonces mi vida es un fracaso, es un gigantesco fracaso. Pero es un fracaso iluminado, del cual yo me siento orgullosa. ¿Ves? Porque ahora, por ejemplo, me encuentro, no sé si tú viste que en mi exposición estaba la historia de que yo le había propuesto a Salvador Allende una forma de reforestación ciudadana colectiva. Y que Allende había dicho que fantástico, que le encantaba, pero que Chile no estaba listo. Y eso fue hace más de 50 años. Eso fue en el año 71. Y Chile sigue sin estar listo. Y sin embargo ahora es ley en muchos países del mundo levantar el pavimento, plantar techos, hacer jardines en todos lugares. Eso era exactamente lo que yo proponía hace más de 50 años. ¿Te fijas? Entonces, es decir, en otros países eso sería valorado. En Chile es sepultado. ¿Ves? Entonces, ese sentido de que la creatividad y el arte no tienen nada que decir es otra vez una forma de colonización. Me gustó eso del fracaso iluminado. Pensé que la sociedad la entera o el sistema capitalista occidental ha demostrado ser un fracaso también. Pero de ese fracaso podrían nacer cosas. Exacto. Es decir, hay que reconocer el fracaso y no temerle al fracaso, porque el fracaso es creador. Sí, sí. Y junto con eso, con otro entrevistado que tuvimos con Zizek, Ronald Zizek, hablamos de lo que juegan todo esto, la tristeza y la pena, porque estamos viendo morir muchos tipos de cosas, ¿no? Especies, personas en la guerra, sistemas, y todo eso va a causar dolor, pena, tristeza, pero de eso también pueden hacer algo. Claro que sí, porque yo tengo amigos que han creado el concepto del duelo fértil, ¿ya? Y que es un sentido muy ancestral, muy antiguo, que es a través del duelo y del dolor que tú puedes descubrir no solamente partes de ti mismo, de tu sensibilidad y de tu emoción, que generalmente la sociedad te obliga a sepultar o ocultar, sino que descubres posibilidades y universos. Y eso es muy distinto de la depresión, porque la depresión te hunde. Pero la pena, el dolor, el duelo, sobre todo si tú tienes la posibilidad de compartirlo, en el sentido de no ocultarlo, sino decir, eso es lo que yo siento. Entonces eso puede ser muy creador. No sé si tú viste una película que se llama, ¿cómo se llamaba? El botón de nácar. Sí. ¿La viste? Sí. Y ahí aparece una historia muy extraordinaria en la que se cuenta que los torturados en Punta Arenas, que los hombres nunca se recuperaron y que las mujeres sí se recuperaron y que recuperaron su alegría de vivir. ¿Por qué? Porque se comunicaron entre sí e inventaron un lenguaje como una especie de braille de golpear las celdas donde estaban para transmitirse mensajes entre ellas, y que ellas consideraban que su triunfo había sido poder reírse otra vez. ¿Te fijas? Entonces, frente a la depresión hay muchos caminos. Uno que te inmoviliza y te paraliza y te destruye, y uno que te hace compartir, que te hace buscar la ayuda, buscar al
que te puede abrazar y apoyar. Por eso quizás se dice que viene la época de las mujeres, ¿no? Nos toca ahora porque nosotras sabemos abrazar, nosotras sabemos agarrarle la mano a la persona que sufre. No todas, por supuesto, también hay mujeres monstruosas. ¿Ves? No es ser mujer no te garantiza ser mujer. Claro, sí. Estar conectada con la intuición profunda. Claro, la intuición y la sabiduría, ¿ves? Y eso no es un privilegio de las mujeres, en absoluto. Por eso existen poetas, ¿ves? Poetas y artistas, músicos. Es decir, eso es un privilegio humano. Pero la sociedad ha creado la idea de que eso es un departamento de las mujeres. No es cierto. Sí, no es verdad que no. Y también se cree muchas veces que el arte es como un pasatiempo de la gente más rica. A veces me parece que hay una idea así en Eso, Chile. claro, eso es una distorsión diabólica. Porque en las comunidades indígenas, cuando se hacen las grandes ceremonias y las fiestas, todos son artistas, Sí. sin excepción. Hasta los niños más chiquititos. Por ejemplo, cuando se hacen esas danzas que son de una complejidad y una belleza increíble, tú ves a niñitos de 2, 3 años que se saben la coreografía, se saben los ritmos, saben llevar el tambor, saben llevar los movimientos de las caderas y no saben ni caminar a veces. Es maravilloso, ¿ves? Entonces, ese sentido de que todos tenemos ese don y esa necesidad es universal. Es bien especial, sí. Pero, claro, cuando uno vive en una ciudad se le olvida todo eso, siento yo. En ese sentido, el internet y el celular también tienen un rol positivo, porque tú ves imágenes de todo tipo. Entonces yo siempre digo que tenemos que entrenar al algoritmo, ¿ves? Porque el algoritmo ya domina nuestras vidas, pero la domina solamente en la medida en que nosotros no nos demos el trabajo de educar al algoritmo, fija, en lo que tú buscas, en lo que tú le pones tu like. Sí. ¿Te fijas? Entonces, también eso es un empoderamiento, si tú lo interpretas así. Entonces, por ejemplo, como los medios de comunicación de masas están controlados, el internet todavía no está controlado, por más que se han hecho muchos esfuerzos para controlarlo. Entonces todavía es una herramienta, por eso ustedes están aquí conmigo. Claro. Eso es como que está ocurriendo esto de democratizar incluso los medios de comunicación. O a veces uno ya no se comunica, la información sobre noticias ya no la ve uno necesariamente en los noticiarios. O, por ejemplo, vemos programas de viaje que antes se veían en la tele y ahora vemos a youtubers, que son personas cualquiera, ¿no? No tienen que ser necesariamente una persona de poder o alguien que estudió periodismo. Se ha logrado democratizar a través del internet. Claro que sí. La comunicación. Entonces, todas las cosas son armas de doble filo, porque también entonces los algoritmos y la inteligencia artificial y los bots aprovechan eso para transmitir el lenguaje del odio y las noticias falsas, los fake news. También. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, en los países más inteligentes, como Finlandia y Dinamarca, ya están educando a los niñitos más pequeños con respecto de cómo discernir la desinformación. Sí. Cómo distinguir los fake news. Eso es educación, ¿ves? Educación de cómo leer los social media, ¿no? Los medios de comunicación. Leer los medios de comunicación. Eso es fundamental. Sí. Tal cual como se nos enseñó comprensión lectora de texto, ahora necesitamos la comprensión de imágenes y de todo lo que está en las redes sociales. Y decían que teníamos que desarrollar ahora la capacidad de reconocer los videos que son falsos. Exacto. Y es posible. Absolutamente. Pero hay que entrenarse. Claro, no solamente entrenarse, sino que compartir. Es decir, que tú lo aprendes y se lo enseñas de inmediato a tu hermana, a tu prima, a tu amiga. Sí. ¿Te fijas? Entonces, esa es la parte en que nuestro colectivo humano es el que tiene que reorientar a la cultura. ¿Ves? No los poderes.
O sea, en todo esto del cambio, que le llaman también el cambio de paradigma, de sistemas, de todo, tiene un rol también las comunicaciones, las redes sociales, el Y las internet. comunicaciones son una forma de creación. Eso es la cultura, ¿ves? La cultura es lo que manda siempre, ¿ves? Ahora, por ejemplo, en la misma ciencia biológica, antes se pensaba que los genes eran los que decidían. No, es la cultura la que manda a los genes. Porque hay una ciencia que se llama la epigenética, que demuestra qué es lo que le gusta a tu mamá, lo que afecta la estructura de tu ser en el vientre, del bebé en el vientre. ¿Te fijas? Increíble. Entonces eso es muy potente. Eso significa que cada uno es no solamente responsable de sus pensamientos, actos y sentimientos, sino que saber que esos actos, sentimientos y pensamientos afectan a la sociedad y a las generaciones futuras. Sí o sí. Y la palabra cultura, ¿qué te parece eso de que ahora se habla de cultura en otras especies? En las orcas, me parece, en los monos, chimpancés, se ha usado el término de cultura, de que ellos también tienen un traspaso de conocimiento, de práctica. Bueno, yo te puedo decir, como yo crecí en el campo, nosotros sabíamos eso desde niños. Porque, por ejemplo, mi mamá nos enseñaba, porque nosotros teníamos muchas gallinas, pero andaban libres, sueltas ahí por el campo. Y entonces mi mamá nos enseñaba y decía, ven, ahora la mamá le está enseñando dónde está lo rico. Le está enseñando, ahí viene el peligro. Y cómo eso la mamá lo transmitía con ciertos sonidos. Nosotros veíamos que ella tenía toda la razón. Y yo hasta el día de hoy, cuando voy al campo y veo gallinas, yo veo y recuerdo exactamente cómo era la instrucción. ¿Ves? Las madres pájaras le enseñan a sus pajaritos qué comer, cómo volar, dónde salir, dónde ir. Esa cultura existe entre todas las especies. ¿Ves? Sí. Y la conciencia también. Hace poco Claro. leí que decían que, es como obvio, pero por el medio del método científico se está demostrando que invertebrados, otros tipos de insectos, pulpos, por ejemplo, tienen conciencia. Y las plantas también, y los árboles también. Para mí todo eso es lógico, y me alegro mucho que se descubra y admita, porque yo lo viví así siempre. Hermoso. Me gusta que la ciencia esté logrando demostrar esas cosas que quizás para, por ejemplo, pueblos indígenas pueden ser obvias. Son obvias para los pueblos tradicionales del mundo, y tú lo encuentras en la poesía, en los mitos. Todo ese conocimiento se viene alargando desde hace millones de años. Bueno, creo que llevamos como 1 hora, ¿no? Pero yo estoy feliz. Y la verdad no sé si he logrado preguntarte todas las preguntas que teníamos nosotros por escrito, pero gran parte de esas cosas se han ido contestando a medida que íbamos conversando. Sí, me parece que hemos cumplido con nuestro propósito. Y cuando ustedes editen se van a ver un grave problema, porque es muy difícil editar 1 hora completa. Pero la verdad nosotros no editamos mucho. Hemos tenido ¿sí? Conversaciones súper largas. ¿Así? Sí, no es mucho. ¿Y la sueltan así nomás? Sí. Ah, qué fantástico. Muchas veces, a menos que las mismas personas nos digan, pueden sacar esa parte. Ah, bueno. Pero nos gustan así las conversaciones crudas. Sí, me parece fantástico, porque claro, esa es la realidad de cómo conversa uno. Bueno, quería ver mi última pregunta, a ver si no se me había quedado algo. Quizás no entramos tanto en tu obra artística, y lo siento por eso, pero claro, para nosotros el arte es naturaleza finalmente, pues entonces está todo conectado. Yo no me siento en absoluto dejada de lado por el hecho de que no me preguntes de mi arte, porque si alguien se interesa en el arte, ahí está el arte. Sí. No, si alguien se interesa en la poesía, ahí están los libros. En cambio, escuchar a una persona conversar, yo gozo mucho escuchando conversaciones de otras personas. Y espero que nuestra conversación también sea liberadora para otras personas. Sí, y va a quedar ahí por los tiempos de los tiempos mientras dure el internet. Sí, pero nos gusta el arte de la conversación, se dice también, ¿no? Claro. Eso es parte de la cultura oral indígena, ¿ves? Yo hice un sitio con mi pareja hace muchos años dedicado a la cultura oral por esa razón. Porque la cultura oral es la cultura
más profundamente humana. Sí. Muchas gracias, Cecilia, por la generosidad, por escucharnos, por hablar con nosotros. Y también tenemos un regalo para ti, el Seba me estaba recordando. ¿Sí? Tenemos un colaborador que nos da anteojos de sol que son reciclados con plásticos. ¡Ay, qué fantástico! Y son hermosos, no se nota, o sea, ¿cómo decirlo? Se ven como otros tipos de anteojos y Wow. resulta que son de plástico. ¡Qué fantástico! A ver. En este caso sería de metales reciclados. Ese. ¡Qué lindo! Mira, como John Lennon tenía unos anteojos como estos. Eso nos recordó a John Lennon, sí, Exacto, a ver. justamente. Sí. Sí, porque tienen los audífonos puestos y molestan. Se parecen a John Lennon. A ver, espérate, hay que doblarlos un poquito para Puede que ser. no se me caigan. Ay, Son lentes Karun, se llaman. ¡qué fantástico! Mira, se ve más lindo todavía. Te quedan muy lindos. Sí, ¡Qué fantástico! Dile a los Karun que me encantan. sí, a nosotros igual nos encantan. ¡Qué Son buena muy onda! lindos. Bueno, yo creo que tenemos que comer esas compotas tan ricas Sí. que se hacen acá. Muchas gracias por todo. Y las galletitas, yo sé quién se las va a devorar, mi mamá. Bueno, Le encantan las galletitas. Así que bien, terminamos. bien, Bien. Muchas gracias. Gracias a ti. gracias, Cecilia. Queremos agradecer a nuestro colaborador Patagonia, una reconocida marca de ropa outdoor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa. Patagonia apoya proyectos ambientalistas en muchos países y nos apoyaron con una donación de ropita, que nos faltaba mucho. Sí, yo recibí una parca, alcé unos pantalones y otras cositas. Están hechos de manera responsable, con materiales reciclados, asegurándose de que se le pagaron un sueldo justo a quienes fabricaron las prendas. Esto se conoce como Fair Trade. Esta donación nos va a ayudar mucho en los viajes que hacemos con el Seba y también a pasar el duro invierno de Pucón. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Patagonia. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.